espacio de apropiar conocimientos y desarrollar habilidades para la formulación de proyectos de investigación específicamente en educación. Es decir, es como el área de inglés y también son como actores que frecuentan este espacio de seminario y que puede ser pues, muy importante para desarrollar estas habilidades que adoptemos hoy pues, en nuestros contextos, más allá de la investigación académica, también pues, como en nuestra práctica docente de nuestras instituciones. Este taller tiene una primera parte teórica. Vamos a dialogar un poco sobre cómo es el proceso de identificación de un problema de investigación. Luego, cómo se formula una pregunta de investigación. Entraríamos después a hablar de todo ese proceso que hacemos cuando hacemos investigación, de desarrollar unos objetivos que pues, deben ser coherentes con ese primer problema de investigación que nos planteamos. Y finalmente dialogar un poco sobre los enfoques y los métodos de investigación que existen, que son, pues, como muchos de ustedes sabrán, cualitativos, cuantitativos y mixtos, en términos generales. Entonces queremos plantear primero una pequeña dinámica acá con ustedes a través de estas preguntas. Vamos a dar un minuto para que las lean. Queremos que se pregunten, en primer lugar, ¿qué es la investigación? ¿Qué entienden por investigación? Y en segundo lugar, si alguna vez han hecho investigación. ¿Qué es eso que entendemos por investigar? Y cuándo un ejercicio sí es una investigación y cuándo no, porque uno pues, puede hacer muchas preguntas de la vida cotidiana. Pero, ¿qué hace que una investigación sea una investigación, básicamente? ¿Quiénes son las personas capaces de hacer una investigación? ¿Será que eso está reducido a un pequeño grupo de personas? ¿Será que hay que tener cierta formación? Que se pregunten un poco eso. Y finalmente, ¿cómo se hace y para qué sirve? ¿Para qué hacemos investigación? Porque es divertido, de pronto, o de pronto no. De pronto puede ser un proceso incluso a veces un poco doloroso, el proceso no es fácil, ¿cierto? Piensen un poco en estas preguntas y vamos a dar unas 4 intervenciones sobre qué piensan. Sí, o una o dos, porque no hay mucho tiempo, pero... Sí, estamos un poco rodados en la agenda. Entonces no sé si algunos... Si alguien se anima, si ya, sí. ¿Qué es la investigación para ustedes? Sí, muy puntual. Una forma de conocer una realidad desde el punto de vista del investigador, muy subjetivo. Ok. Una forma de conocer la realidad desde el punto de vista subjetivo del investigador. Bueno, sí. Punto de... Ok. ¿Sí? Para mí la investigación va en busca del conocimiento. Va en busca del conocimiento. Quiere generar un conocimiento sobre algo. Sí. Ok. ¿Alguien más? Seguir un método para resolver una pregunta o solucionar un problema. De acuerdo. ¿Quiénes hacen investigación? ¿Cualquier persona? Ok. ¿Y cómo se hace y para qué sirve? Ya tú nos estabas comentando un poco al respecto. Una investigación se puede realizar para tener conocimiento sobre una causa de un problema o de una situación que se esté presentando en determinada sociedad o en una institución educativa. Se puede, por ejemplo, en el tema educativo, se hace una investigación en el colegio para determinar cuáles son las posibles causas de los bajos índices de deserción, por el alto índice de deserción escolar, conocer la causa raíz de ese problema. De acuerdo. Listo, miren que algo muy interesante en sus intervenciones, y es que han hecho referencia a que la investigación primero quiere crear un conocimiento sobre algo, o digamos, sí, generarlo sistemáticamente. Muy bien, creo que es una de las palabras clave, y lo que define una investigación es precisamente ese proceso riguroso, sistemático que nos planteamos, digamos, para darle cierta validez a ese conocimiento que estamos como construyendo, digámoslo más bien. Hay algunos mitos, digamos, en relación con la investigación, y es muy importante que en este taller nos lo llevemos como en la mente. El primero es que la investigación siempre sea un proceso complicado que requiere equipos e instrumentos especializados. Eso no en todos los casos es así. Si bien existe investigación que requiere de modelos muy sofisticados o de ciertos instrumentos, por ejemplo, cuando hablamos de investigación en áreas como la medicina y demás,
también existen formas de hacer investigación que requieren muy pocos insumos o muy pocos elementos. Perfectamente hay investigaciones que se hacen consultando sistemáticamente diarios de prensa. Es una forma. Yo podría hacer una investigación teniendo a toda esta comunidad acá reunida y haciéndoles una pregunta, solamente una. En ese sentido, es muy importante que nos llevemos esa idea, y es que la investigación es tan complicado, tan simple como podamos imaginarlo. En segundo lugar, es falso que siempre la investigación tenga que estar conducida por personas muy expertas o con una formación muy especializada. Si bien hay niveles en la investigación, y sabemos que existen las maestrías y los doctorados y que hay personas que tienen una investigación de un nivel muy alto, es muy importante reconocer que la investigación es algo que está al alcance de cualquier persona, siempre que esta persona se plantee una pregunta y dé cuenta de un proceso sistemático que va a hacer para responderse. Tampoco la investigación debe ser costosa en tiempo y recursos. Hay investigaciones de muy largo aliento, pero también hay investigaciones que podemos hacer para cosas muy específicas en corto tiempo y que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, en nuestros contextos educativos podemos plantearnos pequeñas investigaciones diagnósticos para tener alguna información sobre nuestros estudiantes, y eso se puede hacer con insumos, como les decía, muy pequeños, tal vez las notas, tal vez algunas entrevistas. Y sobre todo, la investigación es investigación cuando tiene una aplicación práctica, y eso pues entra en un debate con una concepción de la investigación académica, y yo sé que eso es controversial, pero en el mundo ideal, ojalá siempre las investigaciones llegaran a algún lugar, que sea más allá de escribir de pronto un documento y recoger unas conclusiones. Es muy importante generar al menos recursos de difusión, de divulgación, o realmente utilizarla para tomar decisiones, así sean decisiones pequeñas, como cuando usted investiga porque en su casa huele a feo, entonces usted empieza como a buscar de dónde proviene eso y sistemáticamente empieza a revisar. Es un ejemplo tonto, pero al final eso desemboca en que usted solucione el problema, ¿cierto? Y ese debería ser como de la investigación. Digamos que en educación hablamos de un ciclo de información que es muy importante. Esto no es la educación en sí misma, pero cuando nos elevamos aquí al nivel de la investigación, la política educativa, debemos entender una cosa, y es que estos son tres elementos que están como constantemente dialogando, aunque algunas veces en la práctica esto no esté tan conectado. Pero entendemos que la investigación es parte de un ciclo que se corresponde con la política educativa y que debería también corresponderse o reflejarse en la práctica pedagógica, la práctica en las aulas, que es al fin y al cabo donde se materializan todas estas discusiones en torno a la educación, en muchos casos. Este es un proceso cíclico, no necesariamente las cosas empiezan desde la investigación o desde la práctica educativa. Sabemos que muchas veces prácticas, por ejemplo, de evaluación que estamos implementando en las escuelas, después se vuelven sujeto de investigación y después se vuelven o se formalizan en la política educativa. Pero es muy importante cómo mantener este ciclo sano, y es ideal que la investigación pueda nutrir a estas dos áreas y que cada una de ellas estén como en conversación constante. Listo. Entonces, con ese contexto, vamos a hablar un poco de qué es la investigación en educación o cómo la entendemos en el contexto de IFES. En primer lugar, pues decir que este es un campo de conocimiento científico que busca describir, comprender y explicar los resultados educativos y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Algunas personas pueden decir, bueno, también a veces hay investigación en filosofía de la educación que no necesariamente se ocupa de estos temas. Acá estaríamos hablando de una visión un poco del instituto frente a cuáles son, desde un enfoque de investigación aplicada y práctica, como los temas que nos interesan. Esto igual es muy grande. A veces cuando hablamos de resultados educativos o de procesos de enseñanza y aprendizaje, podemos considerar una multiplicidad de aspectos. Los factores individuales, que son del aula, institucionales, factores del entorno. También hay temas del curso de vida y trayectoria de las personas, como lo mencionaba Alex, cómo eso tiene una relación con los resultados educativos, por ejemplo, como bien lo explicaba la presentación que vimos de Adrián Silveira. Y bueno, digamos, hay otros aspectos que se pueden abarcar, temas de educación formal e informal, o ciertos temas de dominios de aprendizaje.
En términos generales, esto es lo que estamos entendiendo en este taller como investigación en educación. Entonces, ahora sí, la teoría. La teoría. Este es el proceso de una investigación. Entonces, hay varias cosas que hay que tener en cuenta de este esquema. Yo creo que el primero es el más importante, y es que esto no es una línea recta. Quizás si algunas personas acá hemos estado en una clase de investigación alguna vez, han visto que nos han enseñado como una serie de pasos, que es como una receta así súper, usted plantea su objetivo y después. En realidad, eso en la práctica nunca sucede, y creo que por sus caras creo que lo saben. Este es un proceso circular. Este es un proceso circular que tiene como corazón la idea principal de la investigación. Ahí nace todo. Usted no puede hacer una investigación si no tiene una idea. Y una vez que usted tiene esa idea, empieza a desglosar una serie de pasos. El primero de ellos es la formulación de un problema. Por lo general empieza por ahí. Un tema de investigación no es lo mismo que un problema de investigación. Una idea es una cosa y un problema de investigación es otra cosa un poco más complicada. Ya lo vamos a ver. Y ese proceso termina con la definición de una pregunta, ¿cierto? Que esa es una pregunta que por lo general uno vuelve a ella muchísimo, por eso decimos que es circular. Uno se plantea una primera pregunta, incluso la idea. A veces la idea empieza como una cosa y progresivamente se va transformando en otra y lo que uno termina haciendo es una cosa totalmente diferente. Y cuando ya yo tengo esa pregunta, procedo a hacer mi diseño metodológico, que ya vamos a hablar de eso, y vienen otros pasos, que son la gestión ya entonces de la información que necesito, el análisis de la información, la documentación de mis resultados y, muy importante, la divulgación de estos, la divulgación o el uso práctico. En este taller vamos a abarcar solamente los pasos que están como coloreados. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Más bien, ¿qué es una idea de investigación? Una idea de investigación es cuando yo, por alguna razón, llego, se me ocurre una cosa que podría ser investigada. Y hasta ahí, eso no es más que una idea. Lo único que yo sé sobre eso es que, oiga, como que en mi escuela hay un problema con el uso de celulares, o como que en mi barrio hay este problema, pero yo hasta ese momento no sé mucho más que esa familiaridad que tengo con ese tema. Eso es importante. Digamos que las ideas de investigación provienen de nuestros intereses propios y es muy importante cuando escojamos ideas de investigación acercarnos a temas con los que tengamos mucha familiaridad. Sé que no siempre es así y hay contextos donde eso no lo podemos elegir, pero ciertamente sabemos que una persona que pertenece a la población afrodescendiente va a tener una serie de elementos de familiaridad con temas de afrodescendientes que quizás otras personas no tenemos. Es muy importante cuando estamos pensando una idea de investigación, reconocernos como en esa familiaridad que podemos tener con el tema que queremos investigar. Sería como lo ideal. Y lo que comentaba acá nuestro compañero, que precisamente esa unidad de intereses son subjetivos, o sea, y terminan permeando la forma en cómo desarrollamos la investigación. Tal cual. Una vez que tenemos esa idea, podemos hacernos algunas preguntas, como ¿será que esto es novedoso? Uno se puede preguntar ese tipo de cosas. ¿Será que yo puedo acceder a la información que necesito para hacer ese tema? Digamos, si yo me estoy preguntando por las iglesias cristianas de San Petersburgo y yo estoy acá en Bogotá, Colombia, pues es como, hasta ese momento me puedo hacer esas preguntas, ¿no? Como temas de viabilidad. Eso es importante irse lo preguntando cuando tenemos la idea. Y el siguiente paso ya es lo que llamamos la formulación de un problema de investigación. Entonces, ¿por qué son diferentes? Cuando ya hablamos de un problema de investigación, tenemos en cuenta estos elementos. En primer lugar, hacemos una contextualización. ¿Cómo se hace una contextualización? Muchas personas de acá ya lo habrán hecho, revisando literatura y mirando antecedentes. Eso es la parte formal, pero una contextualización también puede hacerse de muchas otras formas. Yo puedo tener un acercamiento previo a un territorio, hacer preguntas, relacionarme con actores de interés. Es muy importante esa parte, porque va a fortalecer esa familiaridad que yo tengo con mi tema de investigación. Toda vez que yo ya he hecho esta revisión sistemática de literatura, y que uno se le sabe el arte y sufre leyendo un montón de artículos mucho tiempo, ya puede llegar a una pregunta como avanzar un paso, y es ¿qué se necesita saber sobre eso? Como les decía al inicio, es muy importante
tener en cuenta que las ideas sean innovadoras. A veces tendemos a sobrediagnosticar temas y pues digamos, eso no aporta tanto en el sentido de que estamos construyendo un conocimiento colectivo como personas que estamos investigando. Ya que yo voy contextualizado, puedo decir, oiga, nadie ha mirado esto, nadie ha mirado este puntico. Y el siguiente paso es, pero ¿será que esto sí es importante? Porque pues si es un conocimiento colectivo que nos importa como comunidad, no académica, como comunidad, deberíamos también tener en cuenta si eso de verdad tiene alguna relevancia, y esa es la parte cuando hacemos como la justificación. Y una vez que hemos resuelto estas tres interrogantes, ya podemos pasar a la parte de objetivos. Y la pregunta, digamos que uno dice que ya tiene un problema de investigación construido cuando ha hecho este proceso de revisar antecedentes, tanto teóricos como de política, como información que se ha revisado con personas cercanas, y cuando ya tiene una justificación y tiene clara la relevancia de lo que usted quiere hacer en ese tema. Ahí ya se puede decir que tiene un problema de investigación común. Y entonces, ¿cómo se formula esta pregunta? Que esa es una parte bien complicada. Sabemos que la pregunta se construye a partir de al menos estos 5 elementos. Primero, pues la pregunta básica. ¿Cuál, cómo, qué? Eso va a tener mucho que ver con lo que yo quiero responder. Si yo quiero explorar un tema o si yo quiero explicarlo. Si yo quiero explicar un tema, quizás me voy a preguntar por qué, ¿cierto? ¿O qué? Si yo quiero más bien preguntarme por las relaciones o cómo un fenómeno se está dando, quizás me preguntaré de qué manera o me preguntaré por una relación. ¿En qué medida? También, siendo más cuantitativo. ¿De qué manera? Explorando los canales que medían esa relación. Hay otra parte que es definir una unidad de análisis, y esos son los sujetos. Siempre hay un sujeto en la investigación. La comunidad educativa del colegio, no sé cuál. O mi tía, pero siempre hay un sujeto. Después vamos a definir unas variables, y es eso que queremos analizar en ese sujeto. Estas variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Ya entraremos a hablar un poco de qué son esas dos cosas. Y en segundo lugar, no menos importante, habría que definir o enmarcar esa pregunta en un espacio-tiempo. Hay que definir una temporalidad, es muy recomendable, porque eso habla mucho del alcance de la investigación. Sabemos que las investigaciones tampoco pueden decir todo sobre todas las cosas. Siempre es recomendable delimitar un espacio-tiempo en el sentido de que vamos a decir, estoy analizando tal y tal periodo, ¿vale? Eso depende muchas veces del tema. Y también pues el lugar, el contexto, o sea, que estoy hablando de estudiantes en dónde, o de familias de dónde, o de comunidades de dónde. Y mirarlo, o sea, que por lo menos estos dos elementos que acabas de mencionar. Estos dos elementos que acabas de mencionar también están en clave de los recursos de los que poseemos, ¿no? Acotar una pregunta de investigación también nos va a definir el alcance, el tiempo del que disponemos. No es lo mismo si contamos con un semestre, si contamos con un año o 4 años para desarrollar una investigación. Entonces, a la medida que lo acotamos, vamos a poder determinar los datos que utilizamos, su manejo, el mismo alcance. Por ejemplo, si estamos utilizando metodologías cualitativas, que sabemos que son mucho más intensivas en el tiempo que se necesita para explorarlo. Y eso vuelve, como mencionaba Rosa muy acertadamente, a que esto siempre es un proceso iterativo. Es decir, yo puedo llegar allá al alcance y cuestionarme esa palabra inicial que yo utilicé. Si yo ya no estoy en la forma de explorar de qué manera se relaciona la práctica docente con los estudiantes, porque de pronto no tengo las competencias para desarrollar una información cualitativa, o no tengo el recurso para contratar a una persona que me haga las entrevistas y me las sistematice en el tiempo. Entonces eso luego me lleva a decir, bueno, ya no puedo formular esa pregunta en términos de qué manera, sino de pronto en qué medida, y me quedo con lo cuantitativo si poseo la información cuantitativa, o por lo menos, o si ni siquiera tengo eso, pues voy a tratar de mirar el cuál, para tratar de mirar cuáles son esas prácticas que se están utilizando. Entonces siempre volvemos y reiteramos en este proceso. Entonces, bueno, acá un pequeño ejercicio práctico.
Esta es una pregunta de investigación. Les vamos a pedir que traten de identificar los elementos de los que hablamos anteriormente. Es decir, bueno, la pregunta ya está ahí, los sujetos, ¿Cuál sería las la variable de variables. análisis? Ajá, las variables. Piénsenlo un poco ahí, pueden rayar un papelito. El espacio, el tiempo. La idea es que es un taller práctico, no una cosa así tan magistral. Y quien quiera intervenir puede alzar la mano. Ojalá no nos saltemos mucho porque no hay tanto tiempo. De por lo menos temporalidad. ¿Cuál es la temporalidad en esta? 2019. Estamos centrándonos en los resultados de ese año. Sujetos, fenómenos a investigar. No, los clubes interactivos de lectura. Los clubes interactivos. Son los clubes, porque en ese caso los estudiantes son las unidades de análisis. Ajá. ¿Sí? Y además en ese caso se está determinando dentro de la variable en el desempeño de los estudiantes. Entonces obviamente en ese caso puede ser un desempeño, no sé, puede ser quali o quanti. ¿Por qué? Porque en ese caso podemos mirar el valor numérico de la prueba de lectura o podemos mirar el nivel de desempeño dentro de la prueba de lectura. Exactamente, ahí no está definido. No, ahí no está definido. Pero sí está diciendo que, por lo menos está diciendo que es ese desempeño a la luz del área de lectura crítica en la prueba SAER 11. Claro, estamos hablando más de edad. Y el contexto sería en la alcaldía de Venecia. Sería el espacio como el territorio, el contexto espacial, ¿cierto? La investigación. Venecia, Bogotá, Barrio Venecia. Es una investigación. No sé si sea Bogotá porque la Venecia no Puede es una ser alcaldía. Venecia, Italia. Sí, No, también. O Nueva Venecia, en Magdalena. Exactamente. Por eso es importante después hacer la definición del problema. Bueno, pues como muy bien ustedes lo han referido, la unidad de análisis serían los clubes interactivos. Pues en la dimensión temporal es efectivamente 2019 en el espacio de Venecia, y la variable efectivamente pues es el desempeño de los estudiantes, y como muy bien aclaraba Alex, ya que estamos hablando de la base de datos SAER 11, pues ya nos da indicio de que es una pregunta quizás más cuantitativa. Solo por ponerme cositero, ¿cuál sería un poco los resultados de esta investigación? ¿Cuál sería? Como los resultados a los que se llegaría. Podría ser. O el enfoque que se utilizaría. Una relación de la influencia de esos clubes en el desempeño si la hay. Entonces acá hablamos de la correlación, si se puede identificar causalmente, si se tiene ese alcance de correlación de variables. Puede ser exploratorio. Depende de cómo esté también plasmada la variable iterativa, es ¿existe o no existe? Sí, está, por una variable de tratamiento. Si es así, no va a ser fácil establecer una correlación, porque es existente o es como si fuese una única. Bueno, partimos de exacto, que es la asistencia a esos clubes. El impacto del proyecto. Y si yo les digo otra cosa, acá. Adicional a si existe o no existe una influencia, en el caso de que exista, sería interesante tener una medida del efecto de qué tanto influye. Exacto. Poder identificarlo causalmente sería muy interesante. Unos grupos de comparación. Exactamente, de la evaluación de impacto uno desearía tener grupos de comparación, tratados y de control para saber esa magnitud. Pero yo creo que no se queda en eso, porque él quiere saber es cómo esos clubes intervienen. Entonces no es solamente estimar esa relación causal o hacerlo exploratorio desde una correlación o una T-Student o demás, sino que demandaría también un ejercicio cualitativo para establecer, por ejemplo, la teoría del cambio de la investigación del programa y saber cuáles fueron los canales por los cuales esos clubes interactivos contribuyeron a una potencial mejora en los resultados. Bueno. No, simplemente comentarles que hay como algunos aspectos a tener en cuenta cuando formulamos nuestra pregunta de investigación. Pues esta pregunta es clara, son como de pronto elementos de análisis que nos pueden servir para
evaluar nuestra propia pregunta cuando la estamos formulando. Número 1, ¿es clara? ¿Se entiende? 2, creo que acá entendimos que la idea era como ver el efecto en el desempeño de unos clubes que se hicieron, que era como una estrategia pedagógica. En ese sentido, pues fue fácil de entender qué era lo que se estaba preguntando. Segundo, que sea viable. Ya hemos hablado un poco sobre eso, pero tengo los datos, tengo el conocimiento para hacerlo. Esta pregunta está abierta al debate y eso es muy importante. Algunas veces cuando se plantean preguntas de investigación, se hacen desde supuestos fuertes. Cuando hablamos de supuestos fuertes es que la pregunta como de entrada nos está dando como la respuesta. Entonces estas preguntas de investigación que es como en este caso, por ejemplo, en lugar de decir cómo los clubes, uno diría signo de interrogación, ¿existe una relación entre los clubes? Ahí ya usted está poniendo como de entrada un supuesto fuerte y es que la relación sí existe, porque digamos nos está preguntando quizás por esa relación, ¿sí? Como cómo funciona, cómo se está dando esas relaciones entre el desempeño y la estrategia pedagógica que estaban desarrollando. Que sea pertinente, pues tiene todo que ver con el proceso que ya hicimos de leer, justificar nuestro problema de investigación y que sea novedosa e interesante. Bueno, son como preguntas que nos podemos hacer cuando estemos ahí haciendo la pregunta de investigación. En ese mismo sentido viene la formulación de los objetivos. Siempre, por lo menos nosotros cuando estamos convocando este proceso, a veces nosotros no tenemos el conocimiento específico que sí tiene la persona que formula la propuesta, ¿no? A veces son temas muy detallados, temas muy de frontera, temas muy especializados en algunos casos, pero lo que uno sí busca, y creo que es un poco el mensaje que queremos que se lleven de este espacio, es que podamos tener un proceso que sea consistente, ¿sí? Que haya una consistencia entre esa idea, la pregunta de investigación que se está proponiendo, las hipótesis se evaluaron, que nos hablamos un poco de ellas acá, y esos objetivos de investigación a los que se quiere llegar. Entendí esos objetivos que por lo menos el general tiene que tener una relación estrecha con esa pregunta de investigación, tienen que ser coherentes con ese planteamiento del problema y tienen que estar pensados en clave de propósito, en clave de lo que queremos llegar. Los objetivos no son una secuencia de pasos que a veces nos pasa, a todos nos pasa. A veces escribimos realizar la revisión de la literatura, hacer las estimar el modelo Probit, estimar la correlación de Pearson, redactar las conclusiones o la sugerencia política. Esos no son unos objetivos específicos de una investigación. Esos son pasos que uno tiene que surgir en el proceso, así como veíamos anteriormente, para uno terminar una investigación, que lógicamente lo que uno buscaría es tener esos objetivos que son los propósitos, la finalidad, y luego tener una consistencia desde el diseño metodológico de cómo estoy respondiendo yo a cada uno de esos objetivos con las herramientas que estoy utilizando. Entonces yo no puedo hablar de cómo esos talleres de lectura impactaron a los estudiantes desde una lógica cuantitativa, sino que yo lo tengo que responder desde una lógica cualitativa para tratar de explorar los canales. Pero si yo estoy interesado en la magnitud, ahí sí tiene que haber entonces una cuestión cuantitativa que me ayude a mí a estimar ese aspecto. ¿Para qué ejecuto yo cada acción de mi proyecto de investigación? ¿Qué se quiere lograr con la investigación? Son dos preguntas claves que uno debería considerar a la hora de formular los objetivos. Siempre inician con un verbo, siempre inician con la idea de comparar, evaluar, analizar y explicar. Ya Carlosa me puede ayudar a complementar eso. Esta formulación de esos verbos también se relaciona con el alcance que yo quiero obtener con la investigación. No es lo mismo hacer una comparación. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, yo tengo los asistentes y los no asistentes y yo quiero comparar cuál fue su rendimiento académico. Entonces yo miro el promedio de los asistentes contra el de los no asistentes y ahí tengo esa comparación. Pero si ahí estoy hablando de evaluar, ¿cierto?, el impacto, como comentaban por acá, de ese proyecto, ya yo tengo que buscar otro tipo de metodologías.
que me permitan considerar, por ejemplo, que el nivel de asistencia no es el mismo entre los estudiantes, o la motivación que tenían para con la iniciativa, con el programa, cuáles son sus antecedentes. Ellos tienen un acompañamiento en el hogar, si revisaron el libro, realizaron las actividades. Hay muchas variables que a veces no están en las bases de datos, pero las podemos levantar y haciendo un levantamiento de información cuantitativa como con una encuesta de línea base que nos ayuda a entender esas condiciones iniciales, pero también con otras estrategias cualitativas que nos ayudan a entender ese grado de involucramiento que tuvo el estudiante, y no solamente el estudiante, lo conversábamos en el anterior espacio en esta sala, de su familia también para el proceso formativo. Analizar, explicar son algunos de los otros ejemplos que uno puede tener acá, y todos esos verbos, ¿cierto?, pueden ir a complementar, a poner en clave de objetivo ese problema que teníamos anteriormente, que era la relación de los estudiantes, la relación entre la participación y los clubes de lectura y el desempeño que ellos pueden obtener. Estos no son objetivos de investigación, son ejemplos de lo que no se debe hacer. Realizar una revisión de bibliográfica sí es un paso importante para no comprender, como comentaba, en el vacío o la contribución que yo puedo hacer con mi investigación. Profundizar en el estudio es algo muy etéreo. Examinar conceptos es algo que yo tengo que hacer antes para comprender el problema de investigación en el que yo me estoy involucrando. Desarrollar encuestas o entrevistas no. Son herramientas que me van a permitir, por ejemplo, caracterizar la población o conocer sus patrones, si hablamos patrones de consumo, si hablamos algo desde marketing, o sus características previas antes de ingresar al programa, cuál es su contexto en su barrio, cuál es su contexto familiar. Son herramientas que me van a dar esa información que luego me van a ayudar a entender también los resultados, que también pasa con la revisión, ¿no? Cuando yo tengo una revisión, un marco teórico, yo con eso puedo interpretar los resultados que voy a interpretar al final de la investigación. Ok, vale. Sí, esto era lo que mencionábamos un poco anteriormente, de que ese alcance que yo propongo en la pregunta de investigación también me va influyendo en el verbo que yo voy a tener en mi objetivo en general. Si yo tengo una pregunta muy exploratoria de qué hay sobre un determinado fenómeno, de la relación o qué se conoce de un determinado fenómeno, pues de pronto en los objetivos generales yo lo voy a tener en clave de explorar, conocer, indagar, por ejemplo, cuáles son las características de ese fenómeno en cuestión. Si estoy interesado en cómo es, cómo cambia, cuál es la magnitud, ya yo hablo de describir, por ejemplo, si estamos haciendo algo exploratorio, que era lo que hablamos inicialmente. Si hablamos de identificar, pues nosotros en los economistas no hablamos de identificar y hablamos de evaluación de impacto. Pensamos en evaluación de impacto, es decir, tú quieres determinar la contribución causal de ese programa sobre la variable que puede ser el desempeño, puede ser la permanencia del estudiante, puede ser el acceso a la educación superior. Si hablamos de cómo se puede interpretar o cómo se corresponde, ya hablamos de analizar, interpretar o valorar. ¿Qué diferencias o semejanzas? Pues ya son verbos en materia de la comparación, del contraste, de diferenciar los elementos. Si hablamos de las causas o cómo varía la presencia de un determinado fenómeno, lo que estamos buscando es explicar o entender, comprender un fenómeno. Y si lo que deseamos establecer es una relación que existe entre, por ejemplo, dos variables o un fenómeno sobre otro, ya hablamos de verificar, comprobar y demostrar. A veces nosotros nos encontramos mucho con esto, que a veces cuando proponemos una investigación queremos que nos vamos por la cota superior y decimos vamos a valorar, vamos a estimar, y realmente cuando uno va y verifica lo que se propone, no hay una correspondencia entre los métodos y esos elementos, porque si yo lo que estoy diciendo es que voy a evaluar o valorar,
pues yo lo que tendría que tener es una medida de efectividad o una pregunta con base en cuál es la efectividad de un determinado programa o si se están logrando los resultados propuestos. Pero eso exige que haya, como conversamos anteriormente, una medición de esos resultados, que haya una línea base antes y después del programa, o que haya un grupo de comparación. Muchas veces no tenemos grupo de comparación, a veces nos llaman para evaluar un programa que no tiene línea base, y entonces eso nos tiene que llamar a nosotros a ser críticos en la formulación de esos objetivos o de los elementos que necesitamos. Ok, vale. Entonces, hay una relación, por ejemplo, con la pregunta que nosotros teníamos, que era la relación entre la participación entre los poderes de lectura y el desempeño, y hablamos del cómo, que era lo que discutíamos, el cómo se relacionaban esas variables. Entonces, yo estoy interesado más en explicar cómo se desarrolla esa relación. Y si yo quiero explicar esa relación, yo tengo que implementar una metodología de investigación que sea consistente con ese alcance de la explicación, y es precisamente lo que vamos a conversar ahora. Vale. Ya para hablar un poquito entonces como de métodos, sabemos que existen como dos corrientes que en el siglo XX como que se establecieron de la gente que sabe investigación, que lo fue en ese tiempo. Y son la investigación cuantitativa y cualitativa. A veces en los contextos de investigación uno encuentra que hay algunas personas, esto es como si fueran rivales, como si hubiera una oposición entre ambos. Lo cierto es que no. Existen preguntas y formas de responder, básicamente. Como ustedes saben, la investigación cuantitativa tiene más que ver con la medición, tiene más que ver con datos cuantificables. Ahí me corrigió el experto cuantitativo. Sus fuentes de información pues suelen ser bases de datos o también información que uno puede levantar en campo, ¿no? Pero pues que tiene esa característica particular de ser numérica. Y asimismo pues ella tiene como unos diseños que le son propios, que los vamos a profundizar ahorita, pero son distintos a los de la investigación cualitativa. Esos son más como descriptivo, correlacional, causal, son términos que se usan cuando hacemos investigación de corte cuantitativo. La investigación cualitativa es, digamos, un poco diferente como epistemológicamente y en el tipo de información a la que recurre. Digamos que la investigación cualitativa busca más la explicación de fenómenos, pero desde el análisis de datos también, que también son datos, pero que están más relacionados con lo simbólico, lo verbal, lo visual, lo audiovisual y todos estos, digamos, toda esta información que no es numérica o cuántica. En este sentido hablamos más de descripciones, de narrativas, de analizar percepciones, de analizar trayectorias de vida, desde el punto de vista de historias de vida, y pues como este tipo más de enfoques. Entonces esto es lo que vamos a entrar como a profundizar de aquí en adelante. Bueno, también existe como otra línea que son los métodos mixtos, ¿no? Ya los vamos a ver también, pero también a veces, ya lo decían, como existe también el método mixto, que es la convergencia pues entre ambos métodos, pero la pregunta ahí más importante es, ¿para qué usted hace eso? ¿Para que usted combina métodos? ¿Es necesario hacerlo? Eso no lo va a hacer mucho el problema de investigación que seleccionemos, y sobre todo cómo se hace. Entonces queremos hablar de eso un poco. Y en específico sobre la investigación cuantitativa, pues tiene unos elementos fundamentales, ¿no? Pues, lo comentaba Rosa en relación con las variables que se utilizan. La medición es uno de esos elementos. Uno tiene que buscar la forma, por lo menos si uno lo que está buscando es construir esas variables y el objetivo es la medición, de poder cuantificar un determinado constructo. Y precisamente en eso es lo que se trabaja mucho acá en el instituto, ¿no? Hay una conceptualización de la calidad de la educación y hay unos elementos que a nosotros nos permiten conceptualizar unas competencias que estamos en la capacidad de medir a través de unos ítems que son los que se aplican en las pruebas. Hay elementos que se quedan por fuera, ¿sí? Hay elementos que no entran, que no se pueden operacionalizar,
pero que en el instituto, desde el esfuerzo de investigación que se hace desde la dirección de evaluación, se construyen esos elementos con obviamente una consistencia con los lineamientos del ministerio y cuáles son los objetivos de aprendizaje que se deben alcanzar, y luego se busca la forma de cuantificarlos o materializarlos en unos ítems que son las preguntas que conocemos todos, o que todos hemos vivido en algún momento de nuestra trayectoria, y luego materializarlo en un puntaje que se hace pues a través de una estimación. Es un ejercicio de medición que se corresponde con un concepto que luego se quiere materializar o que se quiere operacionalizar en un indicador. Por ejemplo, las habilidades cognitivas en lecturas. Hay diferentes competencias que influyen, el análisis del microtexto, el análisis del texto ya en términos más macro, y es un poco lo que se evalúa en la prueba a través de las diferentes competencias. Si mal no estoy, son tres competencias que están en la prueba de lectura crítica, que se evalúa en Saber 11, que como ustedes saben funciona lo que antes era un poco lenguaje y filosofía, y nos genera un indicador que es un puntaje, que es lo que buscamos obtener al final. Luego tenemos una calidad educativa. ¿Qué es la calidad educativa? La calidad educativa es todo, es nada. Todos tenemos para aportar en la calidad educativa, no solamente los docentes. Hay salud, hay problemas de infraestructura, que el ministerio me garantice el transporte para que los niños lleguen. Entonces hay muchos elementos que uno puede concebir desde lo que es la calidad educativa, y nosotros lo limitamos o lo acotamos a lo que es ese desempeño en las pruebas Saber 11. Es una forma de operacionalizar un indicador que puede ser el puntaje global de la institución. Si hablamos de otros conceptos, por ejemplo la construcción o la infraestructura, uno ya también puede establecer unos lineamientos de la calidad de los elementos, de la calidad del techo, de la calidad de la ventilación, las ventanas, si hay aire acondicionado. Por ejemplo, yo soy de la costa y es fundamental que esté climatizado un salón de clase con 45 pelados que vienen de educación física para ver química después del recreo. Sabemos que establece unos retos muy importantes en que la infraestructura, si no es, a mí me gusta hablar de esto, que si no es una condición suficiente, pero es una condición necesaria pues, para no pensar en calidad de la educativa, ¿no? Y hay indicadores que pueden ayudarnos a medir, a operacionalizar esa variable que, por ejemplo, es la infraestructura de las instituciones. Pero eso si pensamos en medir, en muchos casos, nosotros lo que hacemos es utilizar la información que ya está disponible. Por ejemplo, utilizamos los resultados ya de Saber 11 para hacer un análisis de los diferentes fenómenos que estamos analizando. Otro concepto pues, fundamental cuando uno está analizando información. Cuando uno analiza información cuantitativa es el muestreo y la recolección. Colombia es de los pocos países que cuentan con pruebas censales al terminar la educación media y al terminar la educación superior, y también la técnica. Bueno, uno a veces piensa superior solamente en la universitaria, pero también está la técnica y la tecnológica. Entonces uno debe pensar en cuáles son las unidades de análisis por las que se están recolectando los datos a la hora de hacer un muestreo y recoger información. Si son los estudiantes, si son, como conversábamos con algunos compañeros, el análisis se quiere hacer a nivel de departamento, eso influye en el muestreo. Si es a nivel de instituciones que son oficiales y no oficiales, pues eso va a determinar las personas que yo selecciono o esas unidades a las cuales yo voy a abordar para recoger esa información que quiero medir de la forma en la que establecimos, por ejemplo, en el paso anterior. Y hay muchas formas de uno poder recoger esa información. A veces uno lo que utiliza son datos administrativos, los datos que, por ejemplo, están en la DAIF son un excelente ejemplo, los datos de CIMAT, el sistema de matrícula, son otro ejemplo de información que ya está ahí disponible con algunas otras restricciones para uno poder utilizarlo y hacer investigación. Pero si yo, por ejemplo, lo que quiero es evaluar un programa, a veces nos toca hacer esto, nos toca entender cuál es ese programa que se va a aplicar para uno seleccionar, bueno, este programa busca impactar familias o estudiantes mujeres, o estudiantes mujeres de grado 11, o estudiantes mujeres de grado 9.
Entonces, en la medida que yo comprendo eso, yo puedo determinar a quiénes tengo que abordar yo para recoger la información, por ejemplo, a través de un sondeo, que me permita comparar a mis participantes y no participantes de ese programa. O desde lo cualitativo, que lo mostré yo también un poco más complejo, pero también trata, porque los economistas le hemos invadido el campo a los profesionales como LOSA, tratando de cuantificar un poco esa investigación cualitativa, tratando también de tener criterios de estos a partir de la información cuantitativa, y eso se ve mucho en los métodos mixtos, para tratar de tener información que nos ayude a entender el cómo se desarrollan las relaciones. En esto es muy importante entender la diferencia entre correlación y causalidad que hablábamos anteriormente. Porque no por el hecho de que haya dos variables que estén relacionadas quiere decir que una está causando la otra. Por ejemplo, acá tenemos la idea del programa de alimentación escolar, que es un programa que puede incidir a través de la permanencia escolar. Pero ¿por qué se puede dar ese programa? Porque puede ayudar, por ejemplo, a través de la motivación. Puede haber una correlación entre esas variables, donde yo puedo observar el programa y decir, bueno, donde hay programas de alimentación escolar hay menos deserción, ¿sí? Puedo partir de eso. Pero no solamente puede ser porque hay el alimento, sino que, por ejemplo, hay una gestión más efectiva de los directivos que permite que el programa se ejecute de la forma adecuada. Pero no solamente el programa, sino la gestión pedagógica de la institución, la generación de otros espacios que, por ejemplo, acompañan esa labor de los docentes, y la misma motivación que siempre está, es una variable que siempre la queremos, pocas veces la tenemos, que es la motivación, por ejemplo, de la familia o el proceso educativo, la misma motivación del estudiante. Son elementos que, si uno no los incluye en la estimación, y si el objetivo es causal, nos puede dar un resultado, o la pretensión es causal, nos puede llevar a conclusiones erróneas de atribuirle a un programa efectos que no tiene, porque puede estar llegando por otras variables o puede estar siendo permeado por otras variables que, si uno las considera, ese efecto de la estimación, esta correlación tan bonita que nos dio significativa, desaparece al momento de considerarlas. Ya vamos cerrando un poquito. Bueno, esta es como la otra cara de la moneda, y es la investigación cualitativa, que es la que yo tengo un poco más de experiencia. Digamos que hay unas diferencias. Lo primero es decir que la investigación cualitativa, pues, como que pertenece a un paradigma interpretativo, y en ese sentido las pretensiones, digamos, contrario a lo que nos estaba explicando Alex hace un momento, necesariamente establecer esas relaciones de causalidad o correlación de pronto no va a ser tanto el interés ni el alcance, y no por eso este tipo de información es menos valiosa. Como les decía anteriormente, se trata de responder a preguntas de investigación de la mejor forma posible, de la forma más completa. La investigación cualitativa comprende fenómenos sociales. Los sociólogos decimos que los fenómenos sociales son esas cosas que pasan en la sociedad, que existen como materialidades y que están por fuera de la suma de la individualidad de todos nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la violencia en Colombia, no estamos hablando del día que Alex me agredió a mí, ni del día que de pronto yo agredí a él. Estamos hablando de una dinámica, de un fenómeno que existe en la sociedad, que es la suma de un montón de interacciones entre todos nosotros y nosotras. Eso es lo que trata de un poco investigar, no solo desde la investigación cualitativa, incluso la investigación cuantitativa también era eso. Pero en este caso lo que se mira más es los contextos, los actores y las relaciones. En la investigación cualitativa generalmente nos preguntamos por las percepciones, las experiencias o los comportamientos, las conductas, que es un poco lo que uno ve en la investigación en psicología, ¿cierto? Como esta conducta, tratar de explicar un determinado comportamiento. O hay investigaciones que se hacen como un análisis de experiencias, y es cómo yo puedo sistemáticamente analizar la forma como las personas nos relacionamos con un elemento dado, por ejemplo la escuela. En este sentido, para la investigación quali no es tan importante
establecer muestras representativas. Digamos que los diseños cualitativos corresponden más a dos elementos, y son diseños pragmáticos y diseños teóricos. Yo puedo teóricamente establecer, por ejemplo, casos de estudio, estudios con, digamos, personas con determinadas características, y analizarlos para profundizar en un tema específico. O puedo hacerlo pragmáticamente también, y es, algunas veces hay estudios que toca hacerlos con la gente que hay. Básicamente eso significa hacer un diseño pragmático. Se habla mucho de bola de nieve, por ejemplo. Hay temas que son muy difíciles, muy difícil acceder a las personas. Por ejemplo, hacer estudios relacionados, como les decía, con conflicto armado, entrevistar personas excombatientes. Muchas veces hay que hacerlo con las personas que están dispuestas a compartir su experiencia. No podemos establecer un diseño metodológico, una muestra teórica con 2.000 excombatientes y que todos nacieron entre el año tal y el año tal. Muchas veces no se puede, pero no por eso vamos a dejar de analizar el tema y a profundizar en él. En este sentido, hay algo muy importante de la investigación cualitativa, y es que los diseños son flexibles. Cuando hablamos de investigación cualitativa, ahí sí que es mucho más claro esa característica iterativa de los procesos de investigación. A veces las investigaciones empiezan con una idea de metodología y de diseño, y esta va cambiando a medida que nos vamos acercando al tema y nos vamos dando cuenta que definitivamente esa estrategia que nos habíamos planteado no servía y tenemos que empezar a replantearlo. Yo quería ir a 8 colegios, pero me tocó ir nomás a 4, o pude ir a 20. Y en ese sentido, como que lo cualitativo tiene que ser más flexible. Y sobre todo, una cosa que es bastante polémica en la investigación cualitativa, siempre se ha dicho que es no neutral. Yo en lo personal diría que toda la investigación es no neutral, pero lo cualitativo ha dado de pronto un paso en reconocer eso de una forma más abierta, y es que esto pertenece al paradigma interpretativo, como les decía al inicio, y todo tiene que ver con las interpretaciones que hacemos las personas que investigamos cualitativamente. Hay como varios tipos de diseño de investigación cual, así como en Quanti hay que exploratorio, causal, también hay unos diseños cualitativos, y estos digamos que están bastante documentados y responden a una teoría y son sistemáticos, y de ahí viene la validez de este tipo de información. Hay uno que es muy famoso y muy utilizado, y es el de la teoría fundamentada. Entonces, cuando uno se está planteando su investigación cualitativa, dice: yo me voy a ir por un diseño de teoría fundamentada. ¿Qué quiere decir que me voy a ir por un diseño de teoría fundamentada? Que voy a aplicar un enfoque inductivo, o sea, de lo chiquito a lo grande. Un ejemplo, yo no sé por qué, pero hablo mucho de conflicto armado. Pero cuando querían establecer las causas del conflicto armado, ¿qué teoría previa había para entender el conflicto armado en Colombia? Se podía hacer un acercamiento de pronto desde otras experiencias de otros países, ¿cierto? Pero es un fenómeno de acá. En ese sentido, los ejercicios que hicieron en su momento investigadores e investigadoras del tema fue ir primero al terreno, recolectar una información, empezar a analizar y de ahí desglosar una explicación, una teoría, sin partir primero de una teoría veía, digamos, previamente, porque básicamente no la hay. La teoría fundamental es cuando yo analizo este tipo de fenómenos emergentes, ¿sí?, que de pronto no se pueden conectar con otros escenarios similares en otros contextos. También existe el enfoque etnográfico, que este es muy famoso en la antropología, y es cuando el investigador, ¿han visto como esa imagen cliché del antropólogo que llega así vestido de café y se inserta en una comunidad, y entonces la gente primero actúa un poco raro y con el tiempo ya como que lo van normalizando que él esté ahí y se empiezan a comportar como siempre lo hacen, pero él todo el tiempo está observando? Ese es un enfoque etnográfico. Se aplica en muchos contextos, ¿no? Ese es como el cliché, pero hay muchas formas de hacer etnografía. Una que existe y es muy interesante y ha dado información muy valiosa para la educación son las etnografías en aula, en contextos escolares. Desde la visión, por ejemplo, del profesor. Es como un modelo muy utilizado en investigación educativa. Está también el enfoque narrativo. Este es muy interesante y es de más largo aliento, y es el de reconstruir usted como historias y trayectorias de vida de personas.
Esto, pues todo esto responde como al tema de investigación que tengamos, pero en algunos casos es muy relevante reconstruir la narrativa diaria. Investigaciones periodísticas sobre personas, entonces van, se sientan con la persona, dialogan durante meses, entrevistas. Este modelo se caracteriza por entrevistas muy largas, donde se va reconstruyendo toda la vida o a veces un fragmento de la vida de esa persona. Cuando una investigación dice que adoptó un enfoque narrativo, ya podemos saber que esa persona lo que hizo fue este tipo como entrevistas más biográficas, digámoslo así. El fenomenológico es el enfoque, vamos, como clásico de los métodos cualitativos, y es cuando yo le pregunto a muchas personas algo y empiezo a analizarlo a partir de teorías que ya hay. Digo que es como el más clásico porque es el que uno pues siempre ve. Voy a hacer una investigación cualitativa, hago una entrevista y identifico unas personas, les aplico a todos la misma entrevista en una horita, y esa información después sistemáticamente yo la analizo, la saco en categorías y me doy cuenta esas personas que piensan sobre algo. Cuando una investigación se hace de esa forma, estamos diciendo que estamos desde un enfoque fenomenológico, porque estamos analizando esa percepción que tiene la persona sobre un tema en particular. Y finalmente, se habla mucho de enfoques de investigación-acción o investigación-acción participativa. Estos son como enfoques de investigación que rompen esa barrera que hay entre quien investiga y la persona investigada, y trata de darle como un lugar más de participación a la persona, por ejemplo, desde sus técnicas. Entonces, uno puede hacer investigación cualitativa con juegos, y ahí estamos hablando de un enfoque pronto más participativo, y hay investigaciones muy interesantes con ese tipo de metodologías. O en comunidades en general, digamos que se ha visto muy críticamente esta dinámica de ir y sacar información a las personas y jamás volver. Entonces la investigación de acción participativa se ha propuesto un poco también como, venga, como yo investigo, pero además de pronto les dejo unos lineamientos para que se organicen como comunidad o en la escuela. Es como este enfoque un poco que tiene una combinación entre investigación e intervención social. Entonces, pues ¿qué hacen las técnicas cualitativas? Estas tres cosas. Cuando queremos dialogar, hacemos dinámicas de entrevistas que pueden ser individuales, estructuradas, semiestructuradas, a profundidad, o los famosos grupos focales, que los hemos visto mucho, ¿no? Que es una suerte como de discusión. Hay otros métodos que son más de la observación, entonces la etnografía, el antropólogo, estudio de caso. Y también los métodos cualitativos buscan que las personas, los sujetos de la investigación, participen. Ahí es cuando se hacen talleres, cuando se hacen juegos de activación, cartografías sociales que han sido muy importantes en el diagnóstico de muchas problemáticas acá en Colombia, ese tipo de enfoques. Bueno, esto ya creo que lo dije. Se habla como de muestras, igual, esto pues no es una ley, pero quienes teorizan sobre investigación cualitativa dicen que generalmente los estudios con entrevistas se recomienda hacer al menos de 20 a 30 entrevistas en etnografías pequeñas, al menos una semana. En etnografías clásicas, las grandes, hay personas que suelen como integrarse a los entornos más de 2 meses. En los grupos focales se recomienda tener al menos 12 personas. Los estudios de caso, pues de 6 a 10 casos. Y en los talleres participativos son flexibles. Como les digo, esto es un poco recomendaciones, no es a rajatabla. Como decíamos al inicio, este es un enfoque mucho más flexible en ese sentido. Y bueno, existen los métodos mixtos, que es cuando yo combino ambas cosas. ¿Para qué se hacen métodos mixtos en la investigación? Para fortalecer la validez, yo puedo encontrar algunos datos cuantitativos y después profundizar en ellos cualitativamente y tener así de pronto más validez en la información que estoy como construyendo. Ampliar la perspectiva, es un poco lo mismo, ¿no? Hay fenómenos que son demasiado complejos para entenderlos solamente desde uno de los lados. Contextualizar, es muy interesante cuando
Los estudios cualitativos además tienen previamente como todo un análisis de cifras que nos dan un montón de contexto, por dar un ejemplo. Entonces puede ser mucho más contextualizada una discusión cuando integramos ambos tipos pues, de métodos o de datos. Diversificar la fuente e incrementar la utilidad, pues claramente una investigación hecha de forma mixta puede ser mucho más rica en la información que provee. ¿Qué es lo complejo con esto? Que a veces es difícil armonizar los tiempos y los ritmos. No es igual no es el mismo tiempo el que lleva a analizar una base de datos que el que lleva a levantar información en campo, también incluso en costos. Todos sabemos que lo cualitativo tiene como ese mito que es muy claro, porque toca pagar avión, a veces toca pagar, no mentiras, pero o los equipos. Los equipos, a veces tenemos, pero tenemos la oportunidad de trabajar con los en una investigación, pero a veces no, pues, en vista, pero a veces no hay ese batch. Como que no fluye las dos cosas al mismo tiempo, se vuelve un poco difícil armonizarlo. Unos van por un lado, pero uno está tratando que ambas cosas estén como concatenadas. Es un proceso de capacidades de los equipos de investigación. Pues digamos, a veces tenemos un equipo de investigación que no sabe cuál. Pasa mucho. Queremos hacer una investigación mixta, pero pues los cuales no son tan fáciles como parece. Confrontar los purismos, ya lo que le está diciendo, pues es que a veces hay personas que tienden a creer que una cosa es más válida que la otra. Y bueno, pues los resultados son para audiencias diversas. Digamos que un público que lee más o que consulta más investigaciones cuantitativas a veces puede no acercarse de la misma forma a lo que uno le plantea en el segmento cualitativo de la investigación, o si es muy triangulado, pues puede verse confundido. Y sobre todo, pues que es difícil replicarlo. O sea, pues ya cuando se hace un diseño así, eso es, pues tiene como dos alas y es difícil volver a hacer lo mismo varias veces. Estos son como los diseños mixtos que uno encuentra usualmente. Hay uno que es de triangulación, con Alex intentamos hacer el año pasado, no lo hicimos, una investigación con un enfoque así de triangulación, que se caracteriza porque ambos enfoques se van desarrollando paralelamente. Entonces se crea la pregunta, se mira el tema, se definen unas categorías y se define cómo se va a abordar cuantitativa y cómo se va a abordar cualitativamente. El reto acá es que ambas cosas deben consultar por lo mismo, y lo que uno esperaría es que ambas pues den como un poco cierta información sobre los mismos elementos, y esa parte suele ser retadora. Esa es la del póster que está allá afuera. Momento publicitario. Hay unos que son incrustados, que son muy comunes, que es cuando un enfoque es soporte del otro. Yo creo que el más común es cuando yo voy y miro cifras y después me voy a hacer un campo cual, pero puedo estar equivocado. Yo he visto más de esos. Entonces yo en las cifras, por ejemplo, identifico mi muestra con datos cuantitativos, entonces tales colegios, hago un muestreo teórico, necesito colegios que estén en zonas de estrato, con estudiantes así, con puntajes de pero lo que yo quiero es ir a hacerles entrevistas para levantar la información. Entonces ahí uno es soporte del otro. ¿Sí? Y pues están estos dos, que son el explicativo y el exploratorio. Cuando el cuantitativo va primero y después yo le hago adicionalmente un query, decimos que es un diseño explicativo. ¿Cómo esto es diferente de lo primero? Porque generalmente en este yo ya tengo algunos resultados. Pasó en una investigación acá de ICFES, que se hizo la evaluación de un programa de evaluación formativa, y los datos cuantitativos arrojaban cosas muy interesantes, pero todavía eran muy limitados. Entonces después pasamos a hacer como una suerte de segunda fase cualitativa con 7 colegios de 7 departamentos de Colombia, y eso le dio a la evaluación como una información mucho más rica. Pero primero se hizo una cosa y después la otra, ¿sí? En eso es distinto del incrustado. Y el exploratorio es cuando el cualitativo va primero y después el cuantitativo, ¿sí? Digamos. Hay en el explicativo, pero la flecha al revés. Sí, creo que sí. ¿Verdad? Sí. Cuantitativo y el cual. Explicativo es cuanti y cual, sí. A veces se hace mucho eso para diseñar formularios, ¿no? Diseñar instrumentos desde la psicología,
¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos una, pues ya con esto cerramos la parte como magistral. Teníamos una pequeña actividad para proponerles, pero eso dependerá